La historia militar de Roma no se compone solamente de grandes victorias, sino también de increíbles derrotas. En la batalla de Araucio, la incapacidad de los líderes romanos para planificar un ataque coordinado provocó una estrepitosa derrota que estaría en cualquier ranking de los mayores desastres de la historia romana. Por todo ello, si quieres conocer cómo fue esta histórica batalla, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 59 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, quisiera anunciar que el podcast de Historia abre sus puertas a patrocinadores. Así que si eres una empresa, una marca, una asociación o una institución relacionada con la historia y la arqueología, no dudes en contactar conmigo si quieres verte anunciada en este programa. Ahora sí, vamos con este programa que vamos a decir que viene muy calentito. Porque al fin y al cabo, la historia militar de Roma estuvo marcada por grandísimas y superépicas victorias, pero también es imprescindible que hablemos de las derrotas, ya que muchas veces implican mucho mayor conocimiento y aprendizaje que las propias victorias, ya que aprender de los fallos nos permite mejorar, tanto como personas como instituciones, organismos, etc. Y si hiciéramos un top 5 de las mayores derrotas de toda la historia antigua de Roma, yo creo que la batalla de Araucio, que es nuestro foco de hoy, estaría en ese top 5. Y bueno, para hablar de esta batalla, para hablar de la batalla de Araucio y de la guerra cimbria en general, he querido contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable un poquito sobre ello. Él es Eduardo Ortiz Pardina, profesional del mundo financiero y divulgador histórico bajo el nombre Gloria de Roma. ¿Qué tal estás, Eduardo? Hombre, Óscar, pues encantado de estar aquí en tu canal, un honor, un placer y con ganas de romanizar junto a ti. Eso, siempre hay hueco para todo aquel que quiera romanizar. Para la gente que no tenga el placer de conocerte todavía, cuéntanos un poco sobre ti, háblanos acerca de tu proyecto de divulgación histórica. Bueno, pues lo que te puedo decir o lo que os puedo decir es que tengo una página web bueno, que tiene una antigüedad que ronda los 20 años. Es sobre roma.com, que es una página que he llegado a publicar de trilingüe. Me llevó años de trabajo, de oscuro trabajo. Y bueno, como complemento a esta labor, pues bueno, de hace unos años, pues decidí abrir un canal en Instagram para poder divulgar lo que me apetecía, lo que me gustaba, que básicamente es la historia de Roma, con sus apéndices del Imperio Romano Oriental, más conocido como bizantino, el Sacro Imperio Romano Germánico, la historia en general, pero todo focalizado básicamente en lo que es Roma, ¿no? Desde el inicio con las leyendas de Rómulo y Remo hasta su caída, y también un poquito, también me extiendo sobre las épocas de Justiniano, que para mí es el último gran emperador romano. Y bueno, aparte de esto, también tengo mi espacio humilde en Facebook y en YouTube. Y bueno, también puedo decir que tengo una novela en ciernes también, que ya la tengo registrada desde hace ya más de una década, 2009 exactamente, y tras las enésimas revisiones, pues seguramente verá la luz este invierno o la próxima primavera, que es una novela que versa sobre la Legión Perdida. Así que puedo decir que la primera novela que se hizo sobre esta legión es mía, no la del archiconocido escritor. Así que bueno, haciendo un poco de broma, pues bueno, este es mi próximo objetivo así a corto plazo, que espero que tenga buena acogida, porque se ha hecho con mucho cariño durante muchos años. Y bueno, pues este es Gloria de Roma. Mm.
Sí, así que nada, desde aquí les invitamos a todos nuestros oyentes a seguir a Gloria de Roma, sobre todo en Instagram, y también está en Facebook y sobre todo a leer su web. Y bueno, teniendo en cuenta lo que hemos venido a hablar aquí, que es sobre la guerra cimbria en general y sobre la batalla de Araucio en particular, la primera pregunta que quería hacerte es evidente. O sea, que hablemos un poco del contexto histórico, porque claro, estamos hablando de la guerra cimbria, pero claro, ¿qué es la guerra cimbria? ¿Qué fueron los cimbrios? O más concretamente, ¿quiénes fueron los cimbrios y teutones? ¿Y por qué iniciaron este proceso de guerra contra la antigua Roma? Pues hay que remontarse unos 10 años atrás, más o menos, a la gran derrota de Arausio, que como tú bien apuntabas, es una batalla como derrota, está en el top 5. Y si nos remitimos a las fuentes por efectivos caídos en combate, seguramente sería la derrota más importante de la historia de Roma. La repercusión a nivel geopolítico no fue tan importante porque luego esto fue inventado, como veremos, por un genio militar llamado Cayo Mario, porque si no de lo contrario sería la batalla seguramente como derrota más importante de la historia de Roma. Murió más gente incluso que en Canas, que ya es decir, ¿no? Contexto histórico, pues bueno, la verdad es que todo lo que ocurre en las profundidades del norte de Europa en esta época es un poquito confuso, porque no tenemos los historiadores que teníamos en el Mediterráneo. Evidentemente es un mundo muy, muy diferente. Eh, Hay que retrotraerse a una emigración brutal, brutal que se produjo en torno al año 117 a.C., en lo que sería la península de Jutlandia, que es más o menos lo que es hoy día Dinamarca. En esta gran migración que existió, fue liderada por dos pueblos, cimbrios y teutones, con su rey Boyorix en el bando cimbrio y su rey Teutobot en el teutón. Teutobot, que no confundir con los robots de los Transformers. No, bromas aparte, esta fue una migración espectacular liderada por estas dos tribus, pero no olvidemos que habían más. De hecho, se considera que fue una migración germano-celta, aunque fue liderada por los germanos sobre todo. Estas dos tribus y los ambrones. El motivo de esta migración, pues confuso, podemos especular y bueno, hay varias teorías. La más plausible, pues seguramente sería una mezcla de dos posibilidades, ¿no? Una fundamentada en un cambio climático que afectaría pues a la difícil situación de la tierra por estos lares a nivel agrícola, que realmente daba pocos recursos. Y por otro lado también el tema demográfico, seguramente una explosión demográfica unida a una reducción de recursos para estos pueblos, motivarían seguramente que esta gente quisiera salir de su tierra. Imaginemos lo que es poner en marcha semejante cantidad de personas. Eh, Como ejemplo, que antes de la batalla de Arausio, el campamento enemigo o bárbaro que encuentran los romanos enfrente se compone según las fuentes y según las evaluaciones modernas, lo que se considera que es correcto, hablamos de en torno a 380.000 personas. Es una cantidad brutal. Entonces, bueno, realmente seguramente habría aquí una combinación climática y de presión demográfica que haría, que empujaría a esta gente pues a dirigirse a lugares más propicios, buscando su propio dorado, ¿no? Y también un tema que también se comenta poco, que para mí es muy importante, es un tema cultural. Que no olvidemos que los germanos tienen en el ver sacrum, que es un aspecto de su cultura, tienen ahí algo muy fuerte que les empuja a buscar la gloria militar con las armas y no volver a casa hasta que no la consigan. Así que bueno, si juntamos que esta gente le va la marcha y juntamos que tienen problemas en su territorio, pues tenemos todos los ingredientes básicos para que se produzca una gran migración. Y que recordemos, no fue la única. Durante toda la historia del Imperio Romano y posterior también se produjeron grandes migraciones. No olvidemos, por ejemplo, la de los godos, que tuvo también una importancia y un volumen comparable a esta migración de la guerra cimbria, Oscar. Mm. Sí, está claro que
Como siempre digo, la historia nunca es un fenómeno de blancos y negros, siempre es un fenómeno de grises, ¿no? De una escala muy grande de grises y muy compleja. O sea, nunca es unos buenos contra unos malos, siempre, pues eso, hay muchos matices que hay que estudiar. Y respecto a esto, a los cimbrios y teutones, tenemos en cuenta que, el primer contacto que tuvieron con los romanos en su migración hacia el sur, hacia el Mediterráneo, fue en torno al reino de Nórico en el 113 antes de Cristo. ¿Cómo fue este primer contacto? Pues esta migración se fueron dirigiendo un poco en diagonal hacia lo que es la zona más o menos de los Balcanes, ¿no? En su camino ya tuvieron los migrantes, tuvieron ya contactos con, bueno, contactos, choques con los boyos están en la actual Bohemia. Esta tribu también es gala, si no me equivoco, y con los escordicos, que esta tribu tiene una afiliación más confusa. Algunos dicen que son ilirios, otros tracios, otros galos, es difícil de saber. Este pueblo estaba en los Balcanes. Imagino que aquí no verían gran prosperidad para sus objetivos y giraron el camino y se dirigieron hacia el oeste, subiendo un poquito en paralelo a lo que sería la costa del mar Adriático. Y aquí se encuentran justamente en el reino aliado de Roma, el reino del Nórico, que es lo que se considera hoy en día como la gran llanura húngara, y aquí se produjo el primer combate importante con los romanos, porque aquí ya es cuando Roma dice, uy, aquí tenemos aquí un pueblo bárbaro gigantesco en masa, se está acercando a lo que es la bota de Italia, hay una amenaza seria, nuestros aliados no pueden contenerlos, ahí es cuando el Senado envía un ejército, envía un cónsul y se produce el primer contacto bélico entre los migrantes cimbrios y teutones y los romanos. Te explico un poquito la batalla, tampoco hay mucho que decir, porque realmente no hay una gran información en las fuentes, pero sabemos que la batalla conocida como de Norella, en esta batalla participó el cónsul Cneo, o Cneo Papirio Carbo o Carbón, según lo leamos en latino o en castellano, bueno, pues este ejército que sale al encuentro de los extranjeros bárbaros que venían migrando, pues fue masacrado totalmente. De hecho, es curioso, pero se dice que estos germanos buscaban tierras para instalarse y pidieron realmente pues bueno, buscaban un pacto con Roma porque sabían de su poder y seguramente su fama de invencibilidad o de resistencia militar era conocida por la gente que les rodeaba y lo sabrían. Buscaron un pacto, pero esto fue denegado por los romanos y tramaron una emboscada en un desfiladero, una zona un poquito angosta, donde pretendían aprovechar su fuerza militar y reducir la ventaja numérica de los cimbrios y teutones. Se supone que algún guía filtraría la información al enemigo y lo que era una emboscada se convirtió, pues bueno, en una emboscada del enemigo y fue aniquilado, ¿no? Así que el primer contacto de Roma con los cimbrios y teutones no fue muy positivo, la verdad. Ya sabemos que Roma tuvo muchos problemas con esa parte de Europa Central. De todos recordamos Teutoburgo. Pues sí, pues no estaba muy lejos, un poquito más al noroeste, pero vamos, a partir del Limes, esto ya era un infierno para los romanos, supongo. Sí, sí. Pues por eso decía generalizando mucho Europa Central. Y tenemos que en esos años previos a la batalla de Araucio, tenemos una lista bastante amplia de generales romanos, ¿no? De líderes romanos que van a enfrentarse a estas coaliciones de simples y teutones y van a salir derrotados. Tenemos a Neo Papilio Carbón, tenemos a Marco Julio Silano, a Lucio Casio Longino, a Quinto Servilio Cepión, y todos estos, al menos estos cuatro, fueron sucesivamente vencidos. También, no solo por la posible superioridad que pudiera tener los símbolos intelectuales, sino también por la ineptitud de estos mandos. ¿Qué puedes hablarnos sobre estos antecedentes de Araucio? Pues mira, te he avanzado ya el primer antecedente, que fue la batalla Ujú. más importante previa a Araucio, que es la batalla de Lorella, donde un ejército consular fue derrotado.
En este caso es curioso, porque no lo he comentado antes, pero únicamente se salvó de ser aniquilado completamente este ejército por una gran tormenta. Hay que recordar las creencias de los germanos sobre los rayos y la ira de los dioses. Así que yo creo que temían más a la ira de los dioses que a los propios romanos, y esto dio tiempo a que una pequeña parte del ejército pudiera huir con su cónsul a la cabeza. Este cónsul, el señor Carbón, pues evidentemente fue deshonrado por el Senado y poco más se sabe de él. Se sabe que se suicidó con un veneno llamado vitriolo, que tengo aquí apuntado, que químicamente está relacionado con el ácido sulfúrico, y poco más. Así que imagino que no tuvo un final muy agradable este hombre. Por cierto, este cónsul era un homo novus, que es lo que en la forma en que los romanos llamaban a la aristocracia rural, que luego hablaremos de ella cuando hablemos de Mario, ¿no? A la aristocracia rural cuando había un miembro que por primera vez accedía a un cargo consular o al Senado, que bueno, el camino era este, cónsul y Senado, ¿no? Así que bueno, era uno de los primeros que hubo, un aristócrata rural, ¿eh? Bueno, esta es la primera gran derrota, primer contacto que hubo de la serie de fracasos constantes que tuvo Roma contra estos pueblos. El siguiente, pues bueno, estos bárbaros atraviesan ya el Rin a sus anchas y se dirigen hacia la Galia. Atraviesan un territorio helvecio, donde hay una tribu de estos pueblos galos. Bueno, galos o germánicos, no está muy claro, según las fuentes puede ser un pueblo que es de difícil filiación, pero bueno, sin duda son los tigurinos, que se les unen y es el cuarto cuerpo importante de la invasión cimbria, teutona y ambrona. Entonces, esta gran masa poblacional van saqueando la Galia y ahí entran en contacto con otro ejército romano que envían. Se supone que son 2 legiones únicamente, y aquí son destrozados en el 109 a.C. las tropas de Marco Junio Silano. En la zona más o menos se supone que está entre Valens y Macón, ¿vale? Este cónsul también salva un poquito los muebles, se consigue retirar con restos de su ejército, salva parte del ejército y acaba el consulado de una forma muy curiosa, que es que salva una invasión gala en la isla de Delfos, y su consulado al menos acaba con una pequeña, digamos, un poco de honor, ¿no? Bueno, ¿esto qué provoca este escenario? Pues provoca que ya esta gran masa de gente se siente envalentonada, se siente sin oposición y sigue campando a sus anchas, saqueando, se instala por una zona, saquea todos los recursos y bueno, se va moviendo en masa con la fuerza que te da la seguridad del grupo, ¿no? Como si fuera un rebaño, como si fuera un montón de abejas, ¿no? Que van todas protegidas entre sí por la masa, ¿no? Esta gente sigue avanzando y nos encontramos en el 107 que esta tribu de los tigurinos, que es la parte gala más fuerte de la invasión, se separan por un tiempo y se dirigen hacia el sudoeste y ayudan a otro levantamiento galo, que son los volcos tectósagos, que también se rebelan contra Roma. Se está montando aquí un escenario bastante dantesco para Roma. Tiene toda la frontera norte en armas y cada vez tiene menos aliados y más enemigos. Y cerca de Agen hay otra derrota que es la del señor Lucio Casio Longino. Luego se habla de que este hombre muere más al norte en una batalla cerca de Burdigana, la actual Burdeos. Así que esto me cuadra con lo que el gran Indro Montanelli dijo de que derrotaron hasta 3-4 ejércitos antes de Arausio. O sea que seguramente la cuarta batalla sería la de Burdigana, aunque como tal no he visto ninguna batalla documentada así, pero bueno, seguramente sería aquí. Y bueno, tenemos otro cónsul que tampoco lo pasa muy bien y cae en combate. Así que tenemos ahora mismo un escenario bastante, como decía, dantesco, ¿no? Tribus galas levantándose por doquier, en Media Galia, derrotando a los romanos, tenemos teutones y ambrones por ahí haciendo lo propio también en el interior de la Galia, y luego encima los cimbrios, que ya imagino que tendrían poco espacio para ellos, que es la tribu más populosa, pues dijo, haremos una excursión por Hispania, a ver qué encontramos por allí. Y se adentraron en Hispania,
y si no llegase por los celtíberos en torno al Ebro, no habrían vuelto a la Galia, porque imagino que allí encontraron buenas tierras. Pues gracias a los celtíberos que estaban por someter en la zona del Ebro, pues dieron media vuelta y se fueron hacia la Galia. Así que imagínate qué antecedentes tenemos antes de Arausio. Pues sí, la verdad es que estos antecedentes a la batalla de Araucio ya nos estaban haciendo como spoilers, ¿no? Nos estaban diciendo lo que podía llegar a pasar si Roma no ponía toda su intensidad y toda su sabiduría militar, por así decirlo, para derrotarlos. Y bueno, y precisamente esto es lo que no pasó en Araucio, ya que los dos líderes militares que tenían que liderar a Roma en esa batalla, pues no se pusieron de acuerdo y su propia ineptitud fue lo que causó esta gigantesca derrota. Así que vamos a conocerlos un poco más. Has hablado anteriormente un poco sobre el procónsul Quinto Servilio Escipión, pero ¿qué sabemos del otro? Del cónsul Neo Manlio Máximo. Bueno, de Cepión aún no te he avanzado nada en directo, ¿vale? Eso está por comentar. Así que si te parece bien, hablo de los dos directamente, ¿vale? Cepión y ya fue nombrado cónsul en el 106 antes de Cristo, el año antes del desastre de Arausio. Recordemos, bueno, como anécdotas, os diré que su padre combatió a Viriato y su hijo, bueno, su hijo era el padre de Servilia, la que fue la amante más importante de César, Cleopatra aparte. ¿Vale? Pues este cónsul hizo un buen trabajo a su llegada y recuperó la región en torno a Tolosa, que era la capital de una tribu gala también, que también se había levantado contra Roma. Así que bueno, asentó un poquito la zona, pero bueno, lo peor estaba por venir, lo peor estaba por verse, ¿no? Que sería la reunión de las tropas de inmigración que se juntaran todos frente a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al año siguiente, Roma, viendo que la amenaza se cernía sobre Italia, o la península itálica, pues envió a un nuevo cónsul, que era Manlio Máximo, y ascendió a procónsul a Cepión, para que se mantuviera también como aliado suyo en la campaña. Recordemos que, bueno, cargo proconsular dota de imperium como a un cónsul a alguien para que siga gobernando una provincia, una región que está por pacificar, por ejemplo, ¿no? Así que tenemos aquí ya dos cabezas que tienen que entenderse para poder afrontar una campaña como Dios manda. Recordemos las desavenencias que hubo, por ejemplo, en Canas, en las cuales los dos cónsules no se ponían de acuerdo y al final pues decidieron que cada día mandaba uno las tropas, ¿no? Pues al final eso fue mal y acabó como acabó. Pues aquí pasa algo parecido, pero no solamente, no es que mande un día uno y otro día otro, es que simplemente no se pueden tragar. No es posible. Aquí, ¿qué pasa? Que hay uno de ellos que pertenece a lo que sería la rancia aristocracia y otro que es un homo novus también, que es como el señor Carbón de antes. Entonces, uno no aceptaba el mando del otro y el otro tampoco aceptaba la arrogancia del uno, con lo cual tenemos aquí las desavenencias bueno, que cuando se juntaron sus tropas en el campo de batalla dio sus resultados y fue una catástrofe en toda regla. De hecho, cuando se va juntando el enemigo, digámoslo así, lo que es toda la marea migratoria, Arausio, digamos que es una zona muy cercana a Marsella. Está a una jornada más o menos de Marsella y por tanto del mar, ¿no? Está en lo que hoy es en la ciudad de Orange, que tiene unas grandes ruinas para visitar, muy recomendable toda aquella zona. Y bueno, pues aquí hay una planicie que junto al río Ródano y a dos afluentes, que es donde montan los dos campamentos, tanto Cepión como Máximo. No se ponen de acuerdo. De hecho, los hombres de uno de los líderes obligan al suyo propio a que hable con el otro y se pongan de acuerdo para afrontar la batalla o la campaña. Acaba peor que empezó, con lo cual cada uno va por su lado, hasta que al final, pues bueno, aunque no van a juntarse en el campo de batalla, sí que uno se acerca ligeramente, pero decide que cada uno va a combatir por su cuenta. Esto acaba al final con un desastre.
Previamente, quiero recordar también que los cimbrios y teutones y los demás envían embajadas para volver a pedir una tregua, a pedir tierras que les son denegadas, porque Roma, evidentemente, como siempre, nunca va a claudicar y ante una afrenta como la de Norella y las demás, pues tiene que ganar hasta el final, ¿no? No puede parar hasta que consiga la victoria. Pues bien, rechazan esta embajada y hay batalla. Pues los cimbrios, usando una táctica que se conoce como golpe de hoz, atacan por un lado cercano al Ródano y empujan a los romanos inexorablemente, que los desorganizan y los van empujando hacia el río. Con lo cual, ahí empotrados contra un río tan caudaloso, pues la gente o moría acribillada, o los pocos afortunados, pues pudieron huir a nado. Aquí tenemos una masacre de connotaciones, no digo bíblicas, pero casi. Aquí hay tengo aquí en mis notas las cifras de las tropas romanas, pero con el desglose de cada cónsul, que tampoco viene al caso de llegar al detalle, pero hablan de 80.000 legionarios con sus soci, que eran legiones itálicas prácticamente iguales en todo a los legionarios estándar. Y luego también hablaba de lo que serían los calones y lixae, que eran 40.000. Los calones y lixae, bueno, son esclavos y libertos que se encargan pues un poquito de llevar pues toda la impedimenta, hasta que no evolucionen las legiones, tenían que llevarlas pues con sirvientes, con esclavos, con carros, con caballerías, ¿no? Y también eran capaces de defender en algún momento dado, sobre todo los lixae, de defender el campamento con armas también. Vale, pues en esta batalla aniquilan a unos y a otros, así que estamos cerca de la aniquilación de 120.000 personas que pertenecen al ejército romano. Una masacre absoluta. Aquí quiero comentar también otra anécdota que es curiosa, que es que en este desastre general había un joven llamado Quinto Sertorio, que pasará luego a la historia por unas guerras también muy interesantes contra Pompeyo, y tiene 20 años y huye herido atravesando a nado el Ródano y sobrevivirá para combatir junto a Mario más adelante, años después. Así que bueno, aquí tenemos una derrota impresionante. Tenemos aquí dos cónsules, bueno, cónsul y procónsul, que consiguen huir y la deshonra les acompaña. Sí, desde luego. Y yo creo que es la mayor derrota que sufrió Roma después de la batalla de Cannas. Al menos la derrota hasta ahora, quiero decir. Si tenemos en cuenta toda la historia que había experimentado Roma hasta ese año, hasta el año 105 a.C., pues la mayor derrota que había sufrido hasta ese momento era la de Cannas. Y la segunda mayor, yo diría que es la de Araucio. Sí, ¿no? Están muy equilibradas, ¿eh? Porque también es cierto que en Canas que calculan 60.000 legionarios. O sea que Aníbal, ¿qué había hecho? Había ido aniquilando poco a poco todas las legiones también, en todo su periplo. La derrota de Canas fue realmente muy, muy, muy relevante porque es que aniquiló todo lo que le quedaba a Roma a las puertas de Roma. De ahí aquello de Aníbal a portas, ¿no? Yo considero que numéricamente esta derrota es mayor, por lo que dicen las fuentes, y los expertos actuales que valoran lo que sería seguramente el ejército que tenía Roma en ese momento allí. A nivel de repercusión, de importancia, de amenaza contra la capital, no era tan grande porque no entraron en Italia todavía, estaban todavía relativamente lejos de Roma, pero a nivel de derrota como tal, como masacre de romanos, para mí, Oscar, considero que aún es mayor que Canas, imagínate. Sí, supongo que Katniss tendrá más fama, no solo porque está insertada en la Segunda Guerra Púnica contra un enemigo tan famoso como Aníbal Barca, sino también por un tema fundamental, y es el de las fuentes. O sea, tenemos infinitamente más fuentes de conocimiento para conocer la batalla de Cannas que la batalla de Araucio, lo que hace que, aunque la batalla de Cannas pudiera haber sido menor, pues se conoce mucho más y por eso es más famosa y se la considera más importante. Exacto. Pues bueno, ahora tenemos
Igual que sucedió con Cannas, ¿no? Tenemos a una Roma que está totalmente humillada, está en lo más profundo de su moralidad, ¿no? Están humillados, están derrotados, están como en la miseria, ¿no? Y entonces ahí, en ese contexto, aparece un Salvador, aparece una especie como de Mesías, ¿no? Que viene a salvarnos a todos, que es Cayo Mario. ¿Quién fue este personaje tan importante para la historia de Roma y qué hizo específicamente en estos años, ¿no? Para salvar a la antigua Roma del destino que le parecía que la guardaba con los simplios y los teutones? Pues mira, Cayo Mario para mí es a nivel militar, ¿eh? Como político fue un poco más mediocre, hay que reconocerlo, pero lo que es a nivel militar es un titán. Para mí está en el podium, si no en el podium, muy cerca de los militares de la historia de Roma. Pues es un personaje a la antigua. Nació, pues, como Cicerón, en Italia, en un lugar llamado Arpino, que es un lugar, una villa que aún existe, que es pequeñita. Es un romano de provincias. Era un hijo de un bracero, gente del campo, que trabajaba por un jornal y se hizo soldado desde muy joven. Así que no es como antiguamente, que eran como Escipión y compañía, que eran generales, cónsules de Rancia Abolengo, ¿no? Era el ejemplo de soldado campesino o proletario, ¿no? Que se conoció. Así que bueno, tenemos a este hombre que desde joven ya hace méritos de guerra en el sitio de Numancia, a servicio de Escipión Emiliano, de otro Escipión importante. Y que más tarde, también recordemos el parentesco, más tarde se casó con la tía de Julio César, con lo cual aquí ya vemos cómo va tejiendo también unos lazos de influencias también, aunque sea no sea de la familia de Julio César en aquel momento muy importante a nivel de influencias y económicamente, pero sé que ya lo emparentaba con el mundo patricio, ¿no? El Escipión Emiliano dijo de Mario que era la única persona que podría reemplazarle algún día en una reunión de jóvenes nobles. Así que imaginemos ya el prestigio que tenía este hombre desde joven y cómo ya era valorado por seguramente el general más importante de su tiempo, ¿no? Pues nada, este Cayo Mario destaca en combate, consigue que lo nombren tribuno por sus gestas, no por su posición, y consiguió contra todo pronóstico, siendo teóricamente era posible que un plebeyo llegara a las magistraturas más importantes, era viable, pero en la práctica era muy complicado. Pero viendo cómo iba todo en Roma, que aparte de los cónsules enviados contra los cimios y teutones, que lo hacían fatal, también teníamos el famoso escándalo de África, por el cual el rey Yugurta, el rey usurpador Yugurta, estaba sobornando a senadores y estaba quedando muy mal en la guerra contra los legítimos herederos, pues hizo que un hombre novus otra vez, un homo novus, fuera el hombre necesario para salvar a Roma. Primero, antes de este desastre de Arausio, se encargó de, con el apoyo de otro personaje muy interesante, subalterno suyo, un cuestor llamado Sila, consiguió ganar la guerra en África y celebró un gran triunfo con riquezas y tal en Roma. Cuando pasa lo de Arausio, ¿qué dicen los romanos? Estamos fatal, necesitamos un hombre como Mario para que nos saque las castañas del fuego. Y efectivamente, pues le nombran a Cayo Mario cónsul, perdón, y pues bueno, él con parte de las tropas con las que derrotó a Yugurta en África, parte de las tropas que se han salvado de las catástrofes con los cimbrios y teutones, y con nuevas levas, pues bueno, el hombre se va con 5 aguerridas legiones al sur de la Galia. Calculemos que tenía bajo su mando unos 30.000 hombres únicamente. Así que nada, los somete a un severo entrenamiento, en algunas escaramuzas bueno, no sé realmente contra quién lucharía, pero sí que las fuentes hablan de escaramuzas, pues imagino que contra restos de estas tribus levantadas, aisladas, pues tendría algún contacto bélico que fue muy bien para curtir a su soldadesca. Empieza a entrenarlas de una forma brutal, hasta el punto que son capaces de transportar casi 40 kilos de equipamiento a sus espaldas. Así que ya no tenemos aquí
ni los Dixae, ni los esclavos llevando sus impedimentas y sus víveres, no, esto lo hacen ya los soldados que se van curtiendo, que el sudor ahorra sangre, ¿eh? Así que, bueno, tenemos aquí, por un lado, el fortalecimiento físico de la tropa, y por otro lado, una innovación tremenda, que se ha hablado un poco de ella, que es que contrata a los doctores de los que son los maestros de los gladiadores, los contrata y los ponen en las tropas, en el ejército, para entrenarse cada día con una repetición individual frente al parus, y están interminables horas repitiendo la acción de esquivar, estoquear, esquivar, estoquear, con su scutum samnita, con su gladius hispaniensis. Al final van fortaleciéndose y convirtiéndose en máquinas de matar que trabajan ya de forma casi instintiva en cada momento, ¿no? La legión va mutando. Ya había probado la cohorte en Numancia como una prueba piloto, pero realmente no se había usado en Arausio ni más veces. Pero Mario detecta la necesidad de usar unidades mayores para enfrentarse a ejércitos tan grandes. El Manípulo ya queda un poco atrás. La unidad de 160 hombres queda en evidencia y se prefieren unidades de 480 hombres, que es más o menos el estándar teórico de lo que es la cohorte, ¿no? Y le va a funcionar muy bien. Así que ya Mario aquí está jubilando definitivamente, tras Arausio, a las típicas líneas de Bélides, Astati, Princeps y Triari. Esto se acabó. Su ejército se homogeneiza, también recluta a sus soldados, porque el ejército ya va a ser liderado por él, no por la república oligárquica que ya no puede pagar más soldados y darles la paga que les corresponde. Pues aquí para todos de forma similar, con su gladius hispaniensis, con su escutum, como decía, samnita, con una obra de arte de ingeniería que a nivel de jabalinas, que es el pilum, que es brutal cómo funciona, que merecería un capítulo aparte. Y aparte también un invento muy interesante que es la dolabra, que es una especie de medio hacha, medio pico, que van a usar de forma magistral en su equipo para construir, construir fortificaciones en tiempo récord, para construir las famosas fosas marianas, que es como consiguió en un tiempo récord modificar el curso del Ródano para recibir víveres de Roma más fácilmente, salvando los brazos del río. Y bueno, y el Mario pues come, camina con sus soldados y es a un líder totalmente apegado a la tropa, cosa que antes no existía. Había como un muro, ¿no?, elitista entre el general y los soldados. Aquí no. Aquí el líder es un líder que será como César, un líder que está con su tropa y realmente van a seguir a Mario a muerte. Así que nada, con este ejército, pues en Roma dominará durante siglos los campos de batalla. Ya tenemos aquí toda la forma de Mario y bueno, aquí tenemos ya el punto de partida para la gran venganza tras el desastre. Esa gran venganza de la que estás hablando se concretaría más específicamente en dos batallas famosas, como son la batalla, las dos batallas de Aquae Sextiae en el 102 a.C., que esta sería contra los teutones, y la batalla de Bercelas en el 101 a.C. contra los cimbrios. ¿Puedes hablarnos un poco sobre estas dos batallas que derrotaron definitivamente tanto a teutones como a cimbrios respectivamente? Por supuesto. Mira, vamos a hablar de nuevo de nuestro amigo Sertorio, que domina la lengua del enemigo. Imagino que sería la gala, porque la germánica tampoco creo que tuviera conocimiento de ella. Y se infiltra con éxito entre ellos y consigue una información de vital importancia, que es que Mario sabrá por él que la migración o los ejércitos enemigos se dividen en dos partes, en escisión de grupos, uno liderado por los cimbrios y otro por los teutones, cosa que conseguirá que sea laureado por sus servicios, que realmente son muy útiles para conseguir esta venganza. Entonces, ¿qué hace Cayo Mario? Pues bueno, espera al primer grupo que pasa por delante suyo en su campo que tiene atrincherado. Y también cerca, a menos de una jornada de Masalia y del mar, está ahí acampado en una llanura que es paso obligado para ir a Italia.
Y imaginémonos la magnitud del enemigo, porque solamente la mitad de esta gente estuvo durante 6 días pasando por delante del campamento romano. 6 días en los cuales iban provocando a los romanos. Se dice que decían si querían que llevaran algún mensaje para sus mujeres en Roma, ese tipo de mensajes provocadores, ¿no? Aquí ya estaban, realmente la amenaza que tanto había Roma temido se estaba produciendo, ya iban hacia Italia. Vale, pues cuando pasan todos los enemigos, después de estos 6 días, Mario arma sus tropas y va detrás de ellos 2 o 3 días en persecución. ¿Vale? Tiene sus 30.000 legionarios y también cuenta con infantería ligera, que no lo he comentado, también cuenta con infantería ligera y caballería pues de Liguria, de íberos y también galos, gente de la zona que también quieren venganza y también están en la órbita de Roma y su lucha natural es al lado de Roma en ese momento, ¿no? Vale, pues cuando toman contacto hay una primera escaramuza con los ambrones, que es la otra tribu importante que iba con los cimbrios desde que salieron de Jutlandia, que contaban con unos efectivos en torno a 30.000, que es equiparable a los legionarios que tenía en ese momento Cayo Mario. Y hay una primera escaramuza muy tonta en la que bueno, hay gente de Mario que va a habituallarse a coger agua en el río cercano, pero por ahí están también estos ambrones que están bañándose en un lugar conocido como los baños de Sextio, de ahí el nombre de Aquae Sixtiae. Son baños calientes, como zonas termales, en donde están ahí bebiendo, comiendo, bañándose, vamos, pegándose las vacaciones en condiciones, ¿no? Total, que esto empieza a generar una pequeña escaramuza, se empiezan a liar lo típico, empieza la batalla a crecer un poco, el enfrentamiento, total, que los ambrones se arman, aunque estén borrachos, y se ponen en formación organizada, cosa curiosa porque teniendo en cuenta que son bárbaros más desorganizados que otros pueblos y van un poco velodos, pues bueno, consiguen mantener la formación bastante ordenada y van a atravesar el río que les separa, que es el río Arc. Pues ahí cuando van a empezar a cruzar el río, la vanguardia compuesta por los ligures, la vanguardia de Cayo Mario, se lanzan contra el enemigo y un poquito en contra de la voluntad de Cayo Mario, a regañadientes, digamos, pues lanza a la carrera a sus legiones para respaldar a sus tropas de la vanguardia. Pues consiguen desbaratar al enemigo, lo van persiguiendo hasta el campamento donde hasta las mujeres defienden, luchando encarnizadamente, y cuando cae la noche pues deciden retirarse a su campamento, pero ya han dejado ya un primer aviso a los enemigos, ¿no? Tal es la ofensa que causan en este ejército de cimbrios y ambrones, que al día siguiente, al amanecer, cuando ya estaban las cohortes en su colina formadas como un ajedreceado perfecto, no han llegado a bajar a la llanura, que ya suben a la carrera todos los enemigos. Pues bueno, aquí ya ve la oportunidad Cayo Mario, ordena que se paren, empiezan a lanzar sus pilum, a formar sus líneas como han entrenado, a usar su conocimiento de parar con el escudo y pinchar y estoquear con el Gladius, y empiezan a acribillar al enemigo y avanzar, se van aplastando. Sus cáligas aguantan en bajada, sus cáligas que tienen son las claveteadas de hierro, aguantan mucho mejor que el calzado de los germanos, que van patinando y se produce una masacre que al final ya es una carnicería. Una carnicería tan grande en la cual las bajas romanas se cuentan por menos de 1.000 y según las fuentes 100.000 bárbaros fueron muertos, otros dicen que 80.000 y 20.000 hechos prisioneros. Así que imaginemos qué masacre, ¿no? Hay una estimación usando un poquito las fuentes de Julio César, de una invasión helvecia en sus guerras de las Galias, que estiman que por cada 4 personas en la gran migración, una es un soldado, con lo cual calculan que este ejército contaría con 30.000 enemigos, que fueron los que realmente dejaron fuera de combate, mataron. Realmente la masacre fue también pues, de mujeres y niños y de todo, al final aquí no había cuartel, ¿vale? Esta sería la primera victoria, la primera venganza,
el rey Teutobot, el Cimbrio, acaba capturado y bueno, como dice nuestro amigo Eric Peissier, un historiador de Roma francés muy bueno, al que admiro, esta campaña ya constituye lo que sería uno de los momentos decisivos de la historia militar romana. Esta fue la primera parte de la venganza en Aqua Sixtiae. Y la segunda parte de esa victoria de los romanos contra cimbrios y teutones, llegaría precisamente unos meses después, en el 101 a.C., contra los cimbrios, precisamente en la batalla de Vercelas. Exacto, antes te he dicho cimbrios, me he equivocado, un lapsus, eran teutones, ¿vale? Aquí son los cimbrios, exacto. Pues tres cuartos de lo mismo, esto es en el norte de Italia, justamente en el lugar donde Aníbal obtuvo su primera victoria, otra analogía con esa guerra púnica, y pues bueno, estos cimbrios que son más valerosos que inteligentes, que dicen las fuentes incluso que se lanzaban contra los romanos deslizándose sobre su escudo sobre la nieve, pues al final pues es lo mismo, más una carnicería que una batalla. Mario sabía muy bien utilizar todas las oportunidades, usó el sol en la espalda también para que le favoreciera y perjudicara al enemigo, y bueno, pues consigue otra victoria espectacular. De hecho, tan espectacular es que cuando acaba esta batalla he recibido en Italia como un segundo Camilo y por tanto un tercer fundador de Roma, ¿no? Le regalan todo el botín y un montón de tierras y lo convierten en un hombre riquísimo, riquísimo, que sabrá y podrá también recompensar a sus hombres. Así que nada, aquí tenemos ya un cambio para la historia a nivel militar. Tenemos a partir de ahora un ejército que servirá a sus generales en lugar de lo que decía antes de la república oligárquica, ¿no? Que nos hará pagarlos también. Y bueno, en esta batalla, otra anécdota interesante, porque aquí se entrelazan muchos personajes curiosos, ¿no? Aquí destacó, en el bando romano, destacó un legado que comandó la caballería y a los Oki, que era un tal Sila, y que luego tendría, pues bueno, un enfrentamiento brutal en una guerra civil contra Mario, aunque esa es otra historia, ¿no? Y según Plutarco, pues tenemos aquí 180.000 bárbaros muertos, y la estimación, según el ratio que hemos comentado antes, pues estiman por los expertos que habrían en torno a 45 o 50.000 enemigos aniquilados, ¿no? Así que tenemos aquí tres batallas súper importantes, una gran derrota que es Arausio y dos victorias que sumadas entre sí pues tienen una importancia equivalente como venganza contra esta horda. Mm. Sí, y desde luego, como tú decías, es una de las mayores batallas, ¿no? de la historia antigua de Roma. Y un punto de inflexión total en la historia militar, porque a partir de eso, ¿no? Pues ya abandonaron el ejército manipular que les había caracterizado en los últimos tiempos y se pasan a este nuevo ejército romano diseñado por Cayo Mario. Precisamente quería preguntarte ahora, para ir ya finalizando este podcast, ¿qué fue de los cimbrios y teutones después de las derrotas de Bercelas y Aqua Sestiae? ¿Qué fue de ellos? Pues lo que se sabe es bien poco. Lo que se cree y lo que se ha dicho es que fueron aniquilados totalmente. Los restos se quedarían, que evidentemente pues es difícil matar hasta el último hombre, la última mujer, el último niño. Se supone que los restos, pues nada, vagarían por allí, ¿no? Por la zona, asentados en la zona cercana a Arausio, pero ya serían grupos tan insignificantes que no suponían ninguna amenaza. Es que Mario era brutal, se había ocupado a conciencia de aniquilar. Fíjate que si hemos dicho que en Aqua Sixtiae los soldados aniquilados eran 30.000 y en Berceli o Bercelas eran 45 o 50.000, se han matado a 100.000 bárbaros en una y 180.000 en otra, es que se han cargado más de las tres cuartas partes de la marea bárbara que amenazó a Roma, de las cuales quedarían prácticamente únicamente mujeres y niños, y poco más, y ancianos a lo mejor. Es que no quedaban ejércitos, así que no, salvo que tú tengas algún dato más que yo, a mí lo que me consta es esto, que los dejaron bien aniquilados.
Ahora mismo, los cimbrios y teutones me dan un poquito de pena. A mí también, a mí Me también. dan un poquito de pena. Y más que nada porque ellos iban buscando tierras, básicamente. Ellos se enfrentan con otros pueblos porque están en su camino, pero ellos buscan su dorado. Es una aventura, hay que imaginarse en su contexto, que están allí metidos en esa zona de Jutlandia, por el motivo que sea, se ven obligados a salir de sus viviendas, de su pueblo, de su tierra, y irse a la aventura hacia el sur, a ver qué encuentran. Que algo sabrían, habrían oído de algo que llegaría, de algún comerciante, de algún trampero de la época, que llegaría por ahí a hablar de lo que le habían hablado, de lo que le habían hablado a otro, y se fueron para el sur. Tú imagínate que qué odisea y por dónde fueron circulando. Por todo Centro Europa, por los Balcanes, por toda la Galia, por el norte de Hispania, se metían hasta en Italia. Es una odisea. Al final, pues evidentemente, esta gente es aniquilada porque era una amenaza. Pero realmente, en más de una ocasión, cuando parlamentaron con Roma, lo que estaban buscando era la paz y tierras, cosa que Roma evidentemente no estaba dispuesta a dar, y menos si habían combatido contra aliados, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, nosotros estamos hablando todo el rato de Roma, 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 pero al final los romanos también eran unos malnacidos. Bueno, era una época dura y Roma se mantuvo también por a veces, yo creo que por su falta de piedad. Si llegaban a haber sido una ONG, yo creo que Roma no llegaba al imperio, ¿eh? Así que bueno, su tenacidad y su forma de combatir hasta el último momento y que es que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando hablo con otros divulgadores de estas épocas, ¿no? Es que así como los griegos, por ejemplo, pues combatían, ganaban y decían, bueno, hacemos un poco la paz, ¿eh? Y te dejo más o menos, te quito un poco de tierra, te quito botín, pero te dejo seguir existiendo, te dejo que prevalezcas como vasallo, digámoslo así, como aliado, como subalterno, como lo quieras, pero te dejo vivir. Aquí no, es que Roma, te entrabas en guerra con Roma y es que era una guerra de aniquilación. Y eso lo puedes ver pues, en multitud de casos. Ese es un ejemplo, lo puedes ver con Cartago, Cartago de Lendaes, famoso, ¿no? Lo puedes ver en muchos casos, ¿no? Que iban y arrasaban con lo que encontraban. O te sometías a Roma, o si entrabas en conflicto con Roma, tenías un serio problema. Al menos cuando Roma fue fuerte, luego ya tuvo que negociar, ¿no? Cuando estaban los godos, pues evidentemente pues tenías que negociar y federarlos o pagar mercenarios, pero en estos momentos que Roma todavía está en torno a Italia, gravita en torno a Italia, Roma no va a claudicar nunca. Y yo creo que esto explica en parte su expansión. Y al dejar un poco de ser así, también puede explicar en parte, porque es multifactorial, pues un poquito su declive, ¿no? Que también los tiempos van cambiando y la gente va cambiando, ¿no? Mm, sí, y bueno, y yo quería especificar, por supuesto, que antes estaba de broma. O sea, yo creo que uno de los mayores defectos que se puede tener a la hora de hacer investigación o divulgación histórica es el presentismo, precisamente. O sea, no nos podemos identificar con las personas que vivieron en el pasado, ni las de nuestro país, ni las de cualquier otro. Y respecto al pasado, no hay que sentir ni vergüenza ni orgullo. Simplemente tenemos que aprender de él para comprender quiénes somos en el presente y quiénes podemos convertirnos en el futuro, y ya está. O sea, no hay Exacto. por qué cometer delitos de presentismo que están muy mal. Hay que contextualizar siempre, ¿eh? Y, bueno, pues de las cosas buenas, pues sí que hay que tenerlas en cuenta y bueno, pues no digo que estemos sentir un orgullo exacerbado, pero bueno, es motivo de orgullo también un poco, pero evidentemente también lo malo hay que saberlo y hay que levantarlo y realmente, pues esto, hubo limpiezas étnicas. César, que es un ídolo militar para mí, en Bélgica se ha demostrado que hizo limpieza étnica, limpió un pueblo entero y no dejó títere con cabeza. Y pasa que en otra época eran dos tiempos, otra forma de combatir, el enemigo enfrente no haría algo menos que eso, así que hay que entenderlo en el contexto, ¿no? Y evidentemente la historia está para aprender de los errores, porque si no estamos condenados a repetirla. Así que concuerdo mucho contigo, ¿no? Hay que contextualizar, yo creo que es la clave, ¿no? Para poder y mirarlo desde lejos, porque sí, nosotros somos herederos de Roma, yo en ese sentido me siento orgulloso de Roma, pero Roma cometió mucho acto vergonzante en su historia, hay que saberlo y eso es también, nos tiene que honrar, ¿no? El saber corregir lo que los ancestros hicieron en su momento. Pero hay que contextualizar, no es lo mismo un tiempo moderno de ahora
que aquella época la mentalidad y la sociedad en aquel momento era muy diferente. Pero muy, muy diferente. Al igual que dentro de Roma era muy diferente. La Roma que empezaba a sacar la cabeza de la ciudad eterna, cuando estaba enfrentada con Belles, por ejemplo, que la Roma que está a lo mejor con el cristianismo viéndose acosada por los arados por todos lados. Es que la sociedad es otro mundo diferente. Es que cada momento va cambiando. No sé, Óscar, Mm, es muy interesante sí, también. Se podría hablar de esto in eternum, pero bueno. sí, sí, total. Yo creo que evidentemente esta debería ser la primera de nuestras colaboraciones y la primera de muchas. Espero que sea así. Yo me lo he pasado muy bien aquí en tu canal, romanizando, hablando de lo que me gusta, que es de Roma y sobre todo del aspecto militar, que es una cosa que, aunque yo soy muy pacifista, me atrae el estudio de lo que pasó en su momento y ver cómo evolucionaban las legiones romanas. Y realmente has elegido para invitarme un episodio fascinante, ¿no? Que es como el cambio de la legión republicana, de la República Media a la legión de la Baja República y del Alto Imperio, que es la que realmente, la primera es la que conquistó y derrotó a los enemigos cercanos de Roma, pero esta es la que conquistó el mundo, ¿no? Por decirlo así. Esta legión que diseñó Mario, con todo lo que tenía alrededor, evidentemente cogió elementos que estaban en su entorno y su experiencia le hicieron ver que había que cambiar, ¿no? Pero esta legión en concreto, la que creó Mario, es la legión que conquistó el mundo. Así que increíble, increíble momento histórico. Mm, sí. Y bueno, llegados a este punto, tengo que decir que lamentablemente ahora que nos lo estábamos pasando tan bien, hemos llegado al final del programa, de esta entrevista. Y nada, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Edu, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre algo que siempre nos apasiona tanto, como es la historia militar romana. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer, Oscar, y cuando quieras repetimos. Ahora sí, ha llegado el final del programa 59 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Eduardo o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue el máximo público posible. Nos vemos en el programa próximo de Historia. ¡Hasta luego!